Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, y yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que de Jehová había sido enviado mensajero a las naciones diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón.
tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová, y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová. Así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto contra los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Del estruendo de la caída de ellos la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. Y aquí, que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Acabo de leer la segunda parte de Jeremías capítulo 49, que trata del juicio contra Edom, el territorio poseído por la descendencia de Esaú. Dios sabe bien la historia de estas naciones desde el tiempo de sus fundadores. Nombre Esaú, pues. Y diferentes ciudades y tribus y las características del juicio contra ellos que él mandará. Tras toda la caída y la ruina, siempre la causa es el soberbio. No puedo avisar lo suficiente el peligro abominable de esta característica de este pecado. No creo que hay uno que sea peor. Apuntaré el versículo 16 como un gran principio que debemos tomar en cuenta. Escucha, dice, el soberbio engaña. Hace que el pueblo se estima grande e importante. Añade la idea que es invencible y provoca a Dios a mover para demostrar que para nada es cierto. La misma característica obra en el ser humano, cada uno, y en cada persona también. El soberbio engaña, le hace pensar que uno es más que en verdad es. Bueno, hay tanto que podemos decir sobre la arrogancia o el soberbio, el nombre que tú quieres darlo, pero es lo peor que hay, peligroso, engañoso. No hay nada como es el orgullo. Vamos a ver cómo Edom ha caído de su estado original. ¿Dónde? En las tiendas de Isaac y Rebeca, con el ambiente piadoso que los contenía. Pues estoy hablando de Esaú, ¿verdad?
pero ya separado de sus padres, también se separaba de su Dios y entró en entero paganismo y su idolatría. Se esparce su juicio sobre estos pueblos y sugerirá que en el sentido espiritual, el mundo de hoy entra también en la iglesia. Quisiera mencionar en particular de un antisemitismo mundano, se asimila a una doctrina de reemplazamiento eclesiástico. Cristianos escuchan a personas respetados por su liderazgo, sin sospechar que lo que enseñan es una lógica humanista sin raíces bíblicas. Mucho cuidado. Este capítulo también abarca el juicio contra la antigua ciudad de Damasco. Y a ver si entramos también en el estudio de Cedar y Hathor en este estudio. Pues bien, esto os da una idea del programa de hoy, que espero que sea instructivo para los cristianos del siglo XXI. Principios divinos se revelan hasta en el Antiguo Testamento y siguen siendo relevantes durante toda la historia. Vale, entramos. Israel, Judá, Moab, Amón y ahora Edom. Todas estas naciones son descendientes de Abraham y su sobrino Lot. Edom es de los hijos de Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Todos están bajo el juicio. Si Esaú mantenía algo de la sabiduría de su padre Isaac, o su madre Rebeca, ya la está echando a perder por su locura pagana. Temán es una de las ciudades principales de Edom. Para saber de los nombres que mencionamos en la lectura, Dedán es una tribu que tendrá que esconderse en cavernas profundas que abundan en su tierra. Dedán desciende de Abraham y su segunda esposa, que se llamaba Cetura, después de la muerte de Sara. El juicio de Edom alcanzará también a Dedán. Así que los pecados de Esaú se esparcirán, afectando a todo el territorio hasta el fin de su historia. El texto nos enseña que el juicio de Dios hace más daño que el de los ladrones, porque ellos toman lo que quieran y dejan el resto. Pero el castigo del Señor es infinito y dejará a la nación vacía. La vegetación desaparece y todos los escondrijos serán descubiertos. Observa cómo el pecado de Esaú se conserva en sus descendientes y se extiende a sus hermanos y vecinos. ¿Cómo es el pecado, verdad? ¿Cómo se abunda? Bueno, se extiende a sus hermanos y vecinos como Dedán, hasta que todos los restos de Esaú desaparecen. En medio de toda la destrucción, la naturaleza del Señor en cuanto a su misericordia para con los débiles no puede ser afectada. Él sigue siendo el padre de los huérfanos y el marido de las viudas. Ellos pueden confiar en su cuidado, mientras que los varones tomarán de la copa de su juicio y su castigo es seguro.
¿Están engañados pensando que escaparán? Observa también el principio divino sobre el juramento o voto de Dios. Los hombres juran hablar la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y lo hacen en el nombre de un poder que es más alto que el suyo. Tienen que testificar encima de los engaños y las mentiras de seres caídos, que son ellos mismos. El juramento es absolutamente necesario en los hombres, pero innecesario en el caso de Dios, porque es imposible que Él mienta o engañe. Su naturaleza perfecta le prohíbe hacerlo. Aún así, de todos modos, Él insiste en la confirmación de su palabra. Es su característica, es parte de su naturaleza perfecta. Él la provee queriendo alcanzar la naturaleza incrédula del ser humano, el cual es lento en recibir su verdad. Sin embargo, ya que no hay quien que sea más alto que Él, ¿por quién puede jurar? Él jura por sí mismo. Es un misterio asombroso que da doble seguridad a sus promesas. En el caso de este texto, Él confirma el juicio contra Bozra, una de las ciudades principales de Edom. La dejará asolada, en soledad y bajo maldición para siempre. Precisamente en estos días, al escuchar que hay gente que se regocija por la matanza, de niños judíos, por la violación de las mujeres judías, la decapitación y otras crueldades increíbles, es fácil entender entonces la crueldad de Edom, que se regocijó por el sufrimiento de Israel. ¿Cómo es que la gente lo están haciendo en el siglo XXI? Nos demuestra que no somos tan sofisticados hoy en día, sino sigue las características salvajes de personas incivilizadas. También hay personas que se gozan al pensar que la Iglesia ha tomado el lugar de Israel en el corazón de Dios. ¿Me has escuchado, amigo? Cuidado, esta doctrina existe. Hay personas, repito, que se gozan al pensar que la Iglesia ha tomado el lugar de Israel en el corazón de Dios. Esto también es una evidencia de la profundidad del odio diabólico contra el pueblo de la promesa, el escogido de Dios. Los versículos 14 al 17 quedaron en mi memoria de estudios anteriores. Las alturas de Edom conocerán el juicio y la derrota. Dios ha enviado un embajador espiritual para juntar a las naciones contra él en la batalla. Edom será empequeñecido y despreciado, aunque se engañe a sí mismo con ilusiones egoístas de grandeza. ¿Habrá un ave que haga nidos más altos que el águila? El Señor usa sus lugares altos para ilustrar la altivez
del arrogante corazón de Edom. Las naciones se asombrarán por su humillación. La destrucción de Sodoma y Gomorra tiene que ver con el principio de este programa, porque eran ciudades en las que Lot habitó. Imagina el contraste entre las alturas de Edom y las tierras bajas de Sodoma y Gomorra, las más bajas de todo este planeta. Tanto las tierras bajas como las alturas caen igualmente ante el juicio de Dios. Y en ambas situaciones ninguno permanece. Los babilonios vendrán con la furia de un león molestado en su guarida. Los defensores primeramente se levantan para desafiar a los atacantes, pero después vuelven a huir. ¿Quién puede, en estos casos, desafiar los propósitos de Dios? Él determinará quién gobernará en la tierra y qué pastor, es decir, qué gobernante, podrá resistirle. Después revela lo que está haciendo. Edom quedará tan debilitada que los menos fuertes del ejército enemigo que vengan en contra los desterrarán fácilmente. Imagina la magnitud de la caída de una nación, de modo que las noticias de ello hacen temblar a todas las tierras hasta el Mar Rojo. Será semejante a cuando una presa está consciente de que el águila está para tomarla en sus garras. Así se describe el corazón de los valientes de Edom en aquel día. O será como los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz, que no puede escapar ni detenerlos. O como en el versículo 19, que vuelvo a leer. Estamos en Jeremías 49. Solamente repetiré el versículo 19 que dice aquí, que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Un león que ataca a una manada que no tiene pastor. El corazón de los hombres más fuertes de Edom conocerá el temor bajo el juicio de Dios. Hemos llegado a la tercera parte de este capítulo, en versículo 23. Habla de un juicio contra la ciudad de Damasco. Y dice el texto, y he aquí, aunque estamos contando alguna cosa que sucedió en tiempos pasados de Damasco, estamos leyendo y concentrando en palabras que el Espíritu Santo quiere que contemplemos. Por eso está en nuestras Biblias, que toda es inspirada por el Espíritu Santo y escritos por hombres santos, como es Jeremías. Y quizás se acordará que hemos tenido un estudio de cómo Dios mandó que escribiera todo lo que él había dicho a Jeremías, y él, juntos con su escriba, se pusieron a
escribir. Fue destruido el primer libro por el rey. Y Dios mandó que se escribiera otra vez porque no puede perderse nada de la revelación divina. Y estamos leyendo la revelación divina. Hay algo en esto que es para nuestro provecho. Y dice el texto, versículo 23 hasta 26, acerca de Damasco, se confundieron Amat y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritaron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Bien, Damasco es una de las ciudades capitales más antiguas del mundo, conocida actualmente como la capital de Siria. Aparece en el libro de Génesis. Si quiere buscarlo, vea hasta versículo 14, capítulo 14, versículo 15. Y continúa en los libros de la historia de los reyes de Israel. Lo vemos en los profetas mayores y menores. Y después en el Nuevo Testamento. Vemos como Saulo de Tarso fue a Damasco para continuar su persecución contra los cristianos. Quiso provocar la oposición contra ellos allí. Saulo no estaba satisfecho con extinguir la cristiandad en Israel, sino que fue a los extranjeros, a esta ciudad gentil y pagana, esperando encarcelarlos o perseguirlos hasta la muerte. Fue en el camino a Damasco, donde el Señor Jesucristo le detuvo y le transformó en un embajador cristiano. Amat y Arfad, mencionado en el texto, fueron ciudades de Siria también. Su destrucción ocurrió cerca de 5 años después de la conquista de Jerusalén y fue por el mismo Nabucodonosor, al mismo tiempo que él atacó Moab. Muchos años después, Alejandro Magno, hemos escuchado, ¿verdad?, de ese hombre tan potente que conquistó el mundo, conocido en su día, como él atacó a Damasco también, donde Dario, el persa, tenía almacenados muchos tesoros, y después fue como a 250 kilómetros al norte para atacar a Amat. La destrucción de Damasco dejó a las ciudades más pequeños de Amat y Arfad consternadas. Había una confusión como la causada por una tormenta en el mar que no pudo ser tranquilizada. Damasco, dentro de Siria, hace frontera por el oeste con el angosto país de Jordán y queda solamente
como a 80 kilómetros del mar Mediterráneo. Damasco queda paralizada por temor al ejército babilonio que se aproxima y está indefensa. La Biblia muchas veces usa la frase como de mujer que está de parto. ¿Cuántas veces lo leemos? Es una situación en la que una vez empezado el proceso, no hay escape del dolor y la tristeza. Y lo único que puede hacer es rendirse a ello. Es una ciudad que se alaba a sí mismo. Se supone que un ciudadano quizás el rey de Siria, habla de la ciudad de mi gozo. La Biblia de las Américas dice en el versículo 25 que no ha sido abandonada la ciudad alabada. Y por eso sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, dice versículo 26. Ben-Hadad era un título en Siria, algo como es Faraón en Egipto. Ben-Hadad habla de el gobernante de Siria. Es posible que igual que a Faraón, se le consideraba elegido por los dioses. Hadad también representase la deidad. Sea como sea, Hadad es descendiente de un linaje de reyes sirios, no asirios, sirios. Y Ben es una palabra hebrea que significa hijo. Entonces, hijo de la deidad. Por eso, Ben-Hadad significa que era un rey del linaje real que tenía sus palacios en Damasco. En estos palacios fue donde los reyes de Siria planearon sus ataques contra Israel. Y Dios ahora los destruirá con fuego. Entramos en la cuarta parte de este capítulo, que se trata del juicio contra Cedar y Azor. Y dice el texto, recuerdo, estamos estudiando historia y profecía inspirado por el Espíritu Santo, porque es una lección por todas las edades. Dice, acerca de Cedar y de los reinos de Hazor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así ha dicho Jehová, levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente. Tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos. Miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica, que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín, y la multitud de sus ganados por despojo. Y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón. Todos lados les traeré su ruina, dice Jehová.
Azor será morada de chacales, soledad para siempre. Ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Continuamos viendo que el Señor considera que todas las naciones son responsables por sus pecados. Y no solamente Israel. Pablo enseña, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Romanos 2:12 en el Nuevo Testamento confirma lo que pasa en el Antiguo Testamento. Veremos dos naciones más a las que Nabucodonosor tiene pensado atacar. Y esos son Cedar y Azor. Cedar era un hijo de Ismael y sus descendientes formaron una nación según su nombre, de modo que otra vez aprendemos de un pueblo relacionado con Abraham. Cedar entonces era nieto de Abraham. Y ahora se trata de sus descendientes en el día de Jeremías. Cedar fue una nación nómada que vagaba por el territorio al sureste de Israel y después una provincia de Roma llamada Arabia Pétrea. La escritura se refiere a aquel pueblo en Salmo 125. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar y en Cantares 1:5. Cantares 1:5. Morenos soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar. Azor es de la misma región y tiene hábitos semejantes. Tampoco habitaron en ciudades, sino que era una combinación de clanes, cada uno bajo su propio jeque. Los caldeos fueron ordenados por el Señor para ir contra estas naciones, que también fueron culpables delante de él. Levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos del oriente, dice el texto. No las atacaron por sus tesoros, dinero o monedas de oro y plata, porque no los tenían. Pero fueron ricos como pastores, habiendo amontonado mucho ganado, camellos, ovejas y ganado bovino. Aparentemente sus tiendas, cubiertas con cortinas, eran valiosas también, y también sus vasijas. Nabucodonosor vio sus riquezas, y pronto rodeará sus tiendas. Cedar y Azor vivieron aparte de otras civilizaciones, aislados, y nadie les tenía envidia. En estas circunstancias vivieron seguros, satisfechos con la prosperidad de su ganado. Pero ahora el emperador está determinado a invadirles, ya que no están protegidos por murallas, puertas ni cerrojos. Lo hemos leído en el texto. En las guerras hay una parte psicológica, y los caldeos han aprendido cómo manipularla. El miedo es un arma poderosa, y los caldeos claman a Cedar y a Azor para que tengan temor y huyan lejos a la profundidad del desierto. Debido al miedo, ellos no se resisten. No leemos de la espada,
sino solamente de la pérdida de sus bienes. También perdieron su modo de vivir. Fueron echados en todas direcciones, morando desde entonces con muchas diferentes naciones. Entonces, aquella zona, como sus habitantes están ausentes, será desolada y convertida en una guarida para animales salvajes. Pasamos de Zerar y Azor a la siguiente parte de este capítulo grande, pues, de Jeremías, para entrar en el estudio sobre el juicio contra un pueblo llamado Elam. Y vamos a leer el texto, versículo 32 hasta 37. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías. Perdón, es versículo 34 en adelante. Algo me pasó con la numeración de los versículos. Pero ahí vamos. 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Tenemos una fecha para la profecía contra Elam que le fue dada a Jeremías cuando comenzó a reinar el último rey de Judá, que se llamaba Sedequías. Elam fue un hijo de Set. Puedes buscar sus principios en el libro de Génesis. El nombre mismo Génesis quiere decir principios. Así es allí donde vamos para ver los principios de muchos pueblos. Y Elam está mencionado en Génesis 10, 22. Era nieto de Noé. Y en el tiempo de Jeremías era un pueblo persa. Fueron dominados por Nabucodonosor, pero después restaurados por Ciro, el persa. Ellos asistían a Nabucodonosor en su lucha contra Israel, y por esta razón vinieron bajo el juicio de Dios. Elam tomó Al-Jaba, dice Isaías 22, versículo 6. Su territorio fue localizado más allá del río Tigris, donde nace el Golfo de Persia. Asuero tenía su palacio en Susa, que estaba en la provincia de Elam, cuando Esther fue reina. Hoy en día el territorio le pertenece a Irán. Parte de la cultura de Elam fue el tiro con arco, y la nación produjo gran cantidad de arqueros en los pueblos de las montañas.
Imagino que el motivo de esta práctica originalmente fue la caza. Sin embargo, el gobierno les empleó en la guerra como expertos en el tiro con arca, llegando a ser el arco su arma nacional. Dios va a darles en su punto más fuerte. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. El destino profetizado contra ellos es muy semejante al de Cedar y Azor, que hemos estudiado, acabamos de estudiar. Dice, los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Esto dice versículo 36. Refiriéndose a las 127 provincias de Babilonia. El enemigo es el mismo, los caldeos, junto a otros ejércitos vencidos, soldados de cada nación. Elam se enfrenta con el oponente más fuerte que jamás haya tenido, y están intimidados. Los caldeos, por su parte, son soldados que querrán quitarle la vida sin misericordia, y el desastre está por venir sobre Elam. La espada babilónica les destruirá. Daniel vio que Alejandro era quien terminaría destruyéndoles. Dice esto en Daniel 8, 2 hasta 8. Habla de Alejandro en Daniel, fíjate. Llegando del oeste para quitarle el poder a Elam. La ira del Señor se encendió contra Elam y compartió su ira a Alejandro Magno contra los persas. Este reino tenía fama desde los días de Lot y Abraham. En aquel entonces gobernado por Kedorlaomer, pero el Rey de Reyes determina que él mismo pondrá su trono en Elam, mientras caen reyes y príncipes. Él lo dará a los que le sirvan, permanentemente a Nabucodonosor, llamado su siervo de Dios, en Jeremías 25:9, varios, 3 lugares, 25:9, Jeremías 27:6 y 43:10. Después se lo dará a Ciro, a quien Dios mismo le nombraba 100 años antes de su nacimiento como su pastor, en Isaías 44:28. ¿Ves cómo la Biblia, toda la Biblia, revela quién es Dios? Y aquí estamos viendo sus características, viendo su omnisciencia en dar el nombre a Ciro 100 años antes que nació, y lo llama su siervo, su pastor, en Isaías 44:28, y su ungido, en Isaías 45:1. Bueno, si no aprendemos otra cosa en estas lecciones, aprenderemos que Dios es sobre todo y Él gobierna sobre los reyes de la tierra, aún los reyes del futuro, y empiece a moverse 100 años antes que existen estos reyes. El Dios de la restauración prometió que Moab, Amón y en esta porción Elam experimentarán gracia
en los últimos tiempos. Algunos elamitas estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Estamos en el Nuevo Testamento allá. Hechos 2:9. Llegaron judíos de Elam entre los primeros que escucharon el Evangelio. Yo creo que algunas de estas naciones serán restaurados en el tiempo de la gran tribulación, que es el tiempo de angustia para Jacob, según Jeremías 30, versículo 7. ¿Ves? Que no estamos lejos. Al leer estas cosas en el Antiguo Testamento, estas profecías, tiene que ver con cosas que pasan en el Nuevo Testamento. Nunca desprecia el Antiguo Testamento, ni las partes más insignificantes según nuestro entendimiento, porque todo tiene significado y todo tiene razón por qué estar escrito en nuestras Biblias. Si no aprendemos otra cosa, aprenderemos esto. Y yo creo que esto pasará en el tiempo de la gran tribulación y apoyarán especialmente a los judíos y les esconderán del anticristo en los últimos tiempos. Pasaremos a capítulo 50 en la siguiente lección. El siguiente programa, señor y señoras, estaremos hablando del juicio contra Babilonia. Y vamos a hablar alguna parte de alguna parte significante del libro de Jeremías, porque hay 2 capítulos que se trata del juicio contra Babilonia. Será muy importante para nosotros estudiar, concentrarnos en estas profecías sobre ese gran imperio que no hubo igual en su día. Bien, esto lo haremos en el siguiente programa. Hemos terminado el programa de hoy en día y lo terminaremos buscando y queriendo la bendición de Dios sobre la audiencia, sobre cada oyente que presta atención a su palabra, que busca realidades importantes de la palabra de Dios, no importa dónde se encuentra. Partes que parece que no tienen que ver con nosotros, hemos visto ahora que el capítulo 49 tenía que ver con cosas que pasaban en el Nuevo Testamento. Ninguna parte es eliminada. Amigo, es bastante importante que nosotros vemos todas las Escrituras como la obra del Espíritu Santo. Él es el autor y Él es quien inspira a los escritores dar este testimonio en su palabra. Y lo hemos estudiado y espero que hemos aprovechado de las lecciones que Dios nos está dando. Espero que esté con nosotros en el siguiente programa, donde seguiremos este estudio, ya llegando al fin del libro de Jeremías. Y vamos a estar hablando, como he dicho, sobre el imperio de Babilonia. En la historia humana es una parte bastante importante y la Biblia no lo ignora. La Biblia también nos habla de lo que es la verdad histórica entre la humanidad. Bueno, entonces hasta la próxima vez. Nuestro deseo es que Dios os bendiga grandemente mientras que tú te apegas a su palabra.
Hasta entonces.